Buenas, ¿qué tal, ingeniera Roxana Ofelia? El día de hoy me ha tocado exponer oscilaciones amortiguadas del tema de F2. Definimos oscilación. Es un movimiento en un entorno a punto de un equilibrio estable. Los puntos del equilibrio mecánico son aquellos en los cuales la fuerza neta que actúa sobre ellos particularmente es cero. En el momento de un equilibrio, nosotros ponemos a detallar el establecido entre una oscilación, independientemente de lo que se haya sido una oscilación mecánica como lo es ahora en un equilibrio estable. Una oscilación amortiguada da una determinada naturaleza, como se le conoce a una fuerza de fricción o productos de pequeñas partículas que colisionan entre sí, dando así una transformación de energía en diferentes aspectos de una recta, dependiendo del tiempo. Una oscilación también puede ser la amplitud de la misma en un tiempo determinado por curva exponencial, como por decir un sistema de péndulos, una cuerda de guitarra, entre otras. Independientemente de todo que quede en reposo, finalmente podemos definir cuatro cuatro ecuaciones y cuatro símbolos que nos viene a justificar un sistema. Por ejemplo, donde la ecuación matemática y es igual a E menos Euler más sigma de t por seno de 2 pi f por yin. En eso encontramos muchas constantes, como lo es de la condición inicial presente en la oscilación y otra el coeficiente de amortiguación dado. No obstante, la frecuencia de oscilación del sistema que depende de la propiedad intrínseca del sistema, es decir, es característica del sistema. La frecuencia en este dado tiempo determinado puede determinar el tiempo y la posición de la amortiguación en una oscilación, independientemente de que sea estable. Una oscilación amortiguada viene a detallar y relacionarse con la fuerza de rozamiento proporcional a la velocidad. Esto quiere decir que podemos detallar y relacionar una fuerza elástica a aquella que se relaciona con la velocidad y un sistema físico en una partícula. También determinamos que aquí hay constantes de variedad. Ejemplificamente en las variables x y con su constante elástica, que lo que es, ya lo hemos visto en F1. La ecuación del movimiento que nos puede describir en esta oscilación puede ser las siguientes, expresadas como las raíces de ecuaciones. Independientemente de esas, se puede denegar a otras. Y eso aquí acumula a una y constante en amortiguación para determinar constantes y variables más determinadas. La oscilación amortiguada se determina en función a la posición respecto al tiempo. A eso detallar que podemos ubicar la amortiguación en el eje X tanto como el eje Y. Y por lo mismo determinar la velocidad dependientemente de t, que es en función del tiempo. Ahora, los coeficientes A y B determinan a partir de las condiciones iniciales, que es x0 y la velocidad 0, para un tiempo determinado como tal inicial.
T0. Una oscilación amortiguada se frecuencia de una frecuencia angular que parte de los 100 radianes por segundo, cuya constante de amortiguación es de Y 7.0 segundos, sabiendo que la partícula de la posición en x0 es 5, la velocidad es nula. Teniendo como velocidad inicial 0, escribimos una ecuación amortiguada en x. Y independientemente podemos calcular el ángulo que nos relaciona con la frecuencia angular y un tiempo determinado. Una frecuencia angular del que está en las oscilaciones amortiguadas es W, tomando como puntos unas determinadas posiciones en un gráfico para así mejorar su amplitud en oscilación, que disminuye exponencialmente con el tiempo. Aquí vemos unos gráficos de posición y velocidad, ambos respecto a un tiempo determinado, para así desarrollar y corroborar la posición mediante la velocidad que van a un tiempo determinado. Ahora, la energía de la oscilación la podemos detallar como la energía mecánica, estática, cinética, como lo es también la energía elástica, y para lo cual podemos detallar un siguiente gráfico de energía. Ahora, la energía de la partícula que describe la oscilación amortiguada es la suma de la cinética y una potencial elástica, independientemente de eso que está deformado con una constante determinada. Ahora, la experiencia nos muestra que la amplitud de un cuerpo brillante como tal, de un resorte como determinado de esto, podemos expresar que a esta constante se le acciona elásticamente para así calcular determinados puntos en su ubicación respecto a un tiempo. Ahora, las características de la oscilación. Número 1. La amplitud de la oscilación disminuye con el tiempo. Ahora, número 2. La energía de oscilación también disminuye debido a un trabajo de la fuerza de rozamiento, Fr, viscosa opuesta a la velocidad. Con lo cual podemos decir que ambos son respecto a un tiempo determinado. El espacio de las fases de un móvil que describe una espiral que converge hacia el origen. Un ejemplo que tenemos es el siguiente. Sea una oscilación amortiguada de frecuencia angular propia de 100 radianes por segundo y cuya constante de amortiguación es de Y07, Y7.0 segundos y medio. Sabiendo que la partícula parte de la posición x inicial, x sub 0, 5, con velocidad inicial nula, v0, escribe la ecuación de la oscilación amortiguada. La frecuencia angular de la amortiguación W es tal como expresa de los 100 menos los 7 segundos sobre radianes, es 99.75 radianes por segundo. Ahora en la ubicación podemos constatar que A es igual al seno
del ángulo y expresamos una ecuación con los datos ya dados, ¿no? Y podemos concretar una oscilación amortiguada detallada. Como vemos en el ejemplo, como en el ejercicio anterior, a una oscilación de un tiempo de 0.7 segundos, el gráfico detalla respecto a x5 y a x-5, ¿no? Dándole así un tiempo para hacer su expresión tanto como positiva y negativa. Las actividades. Se produce la posición inicial x sub 0, el control de la edición del título o posición. Número 2. La velocidad inicial del móvil v sub 0 en el control de la edición titulado velocidad. La constante de amortiguación y en el control de edición titulado constante de amortiguamiento. Número 4. La frecuencia angular natural de oscilación W sub 0 de 100 radianes por segundo no se puede modificar, respectivamente, y es independiente a un tiempo determinado, expresado en el ejercicio. Otro ejercicio tenemos este. Es una oscilación amortiguada. La fuerza de amortiguamiento es de 1 newton cuando la velocidad es de 0. La velocidad es de 5 metros por segundo. Calcular la constante de amortiguamiento debido a su viscosidad. La constante de amortiguamiento debido a la viscosidad que define como fuerza de amortiguamiento por unidad de velocidad. Planteamos este coeficiente y realizamos la división. B es igual a F sub B, que es fuerza sobre la velocidad, dando así 0.2 kilos sobre segundo. Otro ejercicio puede ser este, como si detallamos un oscilador amortiguado está formado por una masa de 150 gramos. La amplitud inicial es de 0,25 metros en 10 segundos. La amplitud disminuye 15 centímetros. 0.15 metros. Calcular la constante de amortiguamiento debido a su viscosidad. Al igual que el otro, determinamos una fórmula de la amplitud respecto al tiempo. Reemplazamos los valores conocidos que tenemos, como es el B, para así detallar que en una ecuación desarrollamos lo siguiente al calcular en 0.015 kilogramos por metro por segundo. Al cual también podemos determinar otro ejercicio, como lo es un oscilador amortiguado. Está formado por una masa de 40 gramos y un resorte de constante elástico K es igual a 20 newtons por metro. La constante de amortiguamiento debido a esta viscosidad es de 0,05 kilogramos por segundo y la amplitud del movimiento es de 0.3 metros. En el instante inicial el cuerpo se encuentra en una posición de 0.3 metros. Calcular la velocidad angular, la frecuencia y el factor de calidad y la posición para un tiempo de 0.15 segundos. Un oscilador amortiguado está formado por una masa de 40 gramos y un resorte de constante elástico de 40 newtons por metro. La constante de amortiguación debido a la viscosidad es de 0,05 kilogramos por segundo y la amplitud del movimiento es de 0,3 metros en un instante inicial determinado a una misma posición.
calculamos la velocidad angular. W es igual a la raíz cuadrada de K sobre M menos B sobre 2M todo al cuadrado. Desarrollamos datos y nos queda como resultado una velocidad angular de 22,35 radianes por segundo. Al fin de aquello, podemos despejar a una frecuencia por una fórmula determinada como la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, teniendo así una frecuencia de 0,56 Hz. Calculamos así un factor de calidad como Q, dando así 17,89. La siguiente fase es una ecuación determinada como de una fase de deseo de radianes, planteando así unas ecuaciones como las que vemos aquí. Para un x de un tiempo determinado, ajustamos el x para 0,15 con 0,3 de metros y Euler exponencialmente al b menos 2m por el ángulo, dando así un x por el tiempo de menos 2 en menos 0,267 metros. Otro ejercicio es el como que se ve aquí, un bloque suspendido de un muelle se pone a oscilar con una amplitud inicial de 120 milímetros. Después de 2,4 minutos, la amplitud se ha disminuido hasta 60 milímetros. A. ¿Cuánto será la amplitud en 30 milímetros? B. Determinar el valor de Y para el siguiente movimiento. Ahí podemos verificar de un tiempo con la ecuación ya determinada, dando así 4.0 por 10 a la menos 3 segundos y un tiempo determinado por el mismo de 4.8 minutos a una mitad de una lógica disminución de amplitud como de 2.4 minutos que tardará en reducir de nuevo la mitad. Otro ejercicio que se vería en este tema es el siguiente. Un oscilador aromático amortiguado cuya frecuencia angular natural es de W sub 0,15 radianes por segundo y cuyo parámetro de amortiguamiento es de beta 9, se encuentra inicialmente en reposo en la posición de equilibrio en un instante cero, un instante inicial. Recibe un impulso que pone el movimiento con la velocidad inicial de v sub 0,60 centímetros por segundo. Para un sistema se le pide a expresar la elongación de la oscilación en función del tiempo. B. Calcular el máximo desplazamiento que se expresaría el oscilador a partir de su posición de equilibrio. C. Calcular el tiempo que debería transcurrir para que la amplitud de la oscilación amortiguada se reduzca al 0,1% del valor máximo anterior calculado. A una solución del problema podemos detallar ecuaciones ya del movimiento ya concretado con datos expresados como el W, dando así una frecuencia relativa y todo expresado a funciones, ¿no? Podemos expresar que en aquel ejercicio el apartado va a expresar la englobación de la oscilación en función del tiempo para determinar un x sub t, para evaluar la constante inicial, el ángulo y otros. Determinamos una ecuación por lo siguiente. Expresamos una frecuencia angular a un movimiento como detallado el problema directamente. Al calcularlo, sería de 12 radianes por segundo.
Y al determinar el A a un tiempo cero, podemos detallar a un problema como de 0,05 metros y a un zoom up en metros y segundos. Y para el ejercicio B, la amplitud máxima de desplazamiento determinado con el hallazgo de A y el angular de la frecuencia expresada en un gráfico, podemos inferir lo siguiente. La velocidad a una constante cero y así poner todo a función del ángulo de la velocidad angular y de beta como datos expresados, teniendo así un tiempo de 0,0772 segundos, así constituyendo un X máximo quedando de 0,01995 metros al detallar como, como dicho máximo en un gráfico. Para un apartado C, el X máximo sería para un tiempo determinado de 0,869 segundos, así detallado como se expresa. Gracias. Eso es todo.